Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a hablar, si Dios quiere, de... Tenemos que aceptar el mal en nosotros, porque quería reflexionar un poco sobre este tema, porque hace unos días pues leía algunas reflexiones de alguna persona que abogaba por la aceptación del mal en nosotros, ¿no? Tenemos que, pero no con una intención de que ese mal se manifieste, sino con la voluntad de trascenderlo o de manifestarlo de la manera que sea propia, que sea razonable, que sea considerada, que sea que no traiga un mal mayor debido a una represión artificiosa de ese mal, supuestamente en nosotros, ¿no? Entonces yo leía un poco los comentarios, las reflexiones, las conclusiones a las que llevaba este hombre, y realmente me daba cuenta de que era bastante sensato, ¿no? Realmente esto de aceptar el mal en nosotros tiene en su caso una consecuencia muy positiva, porque supone trascender represiones, obsesiones con respecto a la ira, a la lujuria, a la gula, a la envidia, a la codicia. Supone trascender todas esas cosas y supone manifestarla de una manera que no sea virulenta en tus relaciones con tus semejantes. Entonces, verdaderamente es muy buena doctrina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces yo la acepto como tal, se la reconozco, pero claro, aquí hay un pero, aquí hay un matiz, veía yo, porque eso de etiquetar de mal a determinados aspectos de nuestra naturaleza, eso ya es un juicio de por sí. Es lo que yo, por lo que yo de alguna manera abogo, ¿no? La vida se da en la unidad. La bondad es ese bonding que nos mantiene a todos unidos. El único bien es el bien de la vida. Por lo tanto, el mal no existe, porque el mal es lo contrario de la vida, que es la muerte. Si la muerte es un estado que es real, en la muerte no estamos vivos. En la muerte no estamos vivos. Por lo tanto, la muerte no existe, no es real, no es significativa para ti aquí y ahora. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Y si la muerte es lo que equivale al mal, dentro de esta dualidad, pues obviamente solamente la muerte es un acontecimiento que se produce, o la muerte es una idea que determina nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera. La muerte es esa veneración al Dios de muerte del cual en alguna ocasión os hablé, en contraposición con ese Dios de vida, que es el Dios de la verdad, que es el Dios que nos libera, que es el Dios que nos hace trascender esa inclinación a interpretar equivocadamente las herramientas comunicativas de las cuales disponemos aquí en el mundo. Y nos identificamos con ellas en menoscabo, en perjuicio de lo que verdaderamente somos. No en perjuicio suyo, sino en perjuicio de nosotros, que no nos reconocemos en esa integridad, en ese verdadero ser. Pero bueno, voy a ver si no me embrollo con ramificaciones que no llevan a ningún sitio, y voy a ir a la clave de lo que dice este hombre, ¿no? Esto de aceptar el mal en nosotros. Y como os comentaba, estamos haciendo un juicio al etiquetar de mal algo. Si yo, por ejemplo, me voy con un amigo de viaje y nos compramos 2 dulces, y él se va y dice, ahora vuelvo dentro de una hora, y yo me como mi dulce y luego me como el suyo porque me gusta mucho, ¿eso está mal o no está mal? Si yo digo que eso está mal, estoy haciendo un juicio. ¿Cómo que está mal? Si los dulces estaban riquísimos y me he comido yo 2, no estará tan mal, ¿no? Y ahora cuando vuelve mi amigo, pues mi amigo se puede enfadar, o mi amigo se puede reír, puede decir, pues estupendo, tío, te gustan los 2, te la comí, ¿o qué más da?
Es decir, que tanto él como yo, desde un juicio que trasciende los juicios, eso ni está bien ni está mal. Es algo intrascendente. Cuando yo trabajaba de camarero, a veces acontecía, trabajaba en un buffet, había muchísimo trabajo y a veces acontecía que se cometían errores. Quitabas el mantel de una mesa que no había nadie porque se habían ido al servicio o se habían ido a la terraza y la tenías que volver a poner porque todavía creías que se habían ido y no se habían ido. Y a veces acontecía que los clientes ante ese error se reían, se lo tomaban a broma, era una situación cómica. Y otros se enfadaban y te pedían incluso, te ponían ahí a gritarte, te pedían el libro de reclamaciones. Entonces ellos lo interpretaban como un mal. Un error que puede ser interpretado como algo gracioso, como una situación cómica, que permite que nos riamos todos. Ellos lo interpretaban como un mal, pero otros muchos lo interpretaban como lo que anteriormente os decía, como una situación graciosa e intrascendente. Entonces esto es a lo que yo vengo a referirme. Realmente etiquetamos de mal, al etiquetar las cosas de mal, estamos haciendo un juicio. Al etiquetar las cosas de mal, estamos haciendo un juicio. No tenemos por qué etiquetarlas de mal, porque podemos verla como algo que no es trascendente. Y curiosamente, pero esto no va de alguna manera en menoscabo de la filosofía por la que aboga este hombre, ¿no? De aceptar el mal en nosotros. Porque en el fondo, en el contenido, estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que aceptar el mal en nosotros, tal como él lo llama. La diferencia, el matiz, es que yo no veo que haya mal ninguno. El mal es un juicio que hacemos. Y realmente, paradójicamente, cuando yo acepto como un hecho normal, la caridad empieza por uno mismo, dice el refranero, ¿no? Cuando yo acepto como un hecho natural que yo me coma los dos dulces que en principio eran para mi amigo y para mí, cuando yo lo acepto como algo normal, paradójicamente, eso no lo voy a hacer generalmente porque no me mueve la codicia, no estoy obsesionado con eso. No estoy determinado por una mentalidad de carencia que quiere. Incluso empiezo ya a disfrutar de compartir, de la satisfacción de mis semejantes, de saber que incluso llego al punto de decir, cómete tú los dos dulces, tío. Porque yo ya no tengo apego, el desapego, pero no se trata de sacrificio, no se trata de esfuerzo. Esa es la mentalidad de carencia también. Se trata de aceptación. Entonces, lo que a nosotros nos acontece en cualquier realidad social, en cualquier cultura en la cual haya habido un ascendente muy determinante de la culpa, porque eso es lo que verdaderamente está en el fondo. Lo que nos determina es estar obsesionados con cuestiones puntuales que no son trascendentes, que tienen que ver con la gula, la lujuria, la codicia, pero estas cosas no son... tú ves un cuerpo de una persona que te resulta bello y lo admiras. ¿Qué mal hay en eso? El mal está en la mentalidad reprimida que etiqueta de lujuria un hecho que no tiene tanta trascendencia. Que tú trasciendas la lujuria, eso no va a determinar que los males del mundo sigan o no aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, espero que más o menos haya compartido mi punto de vista, ¿no? Etiquetar de mal a algo es de alguna manera no reconocer que más allá de estas dualidades, del abanico de dualidades que es propio de este mundo de apariencias en el cual nos comunicamos, por eso necesitamos el silencio y el sonido, arriba y abajo, mujer y hombre, derecha e izquierda, noche y día, tristeza y alegría, etcétera, etcétera. Es un mundo de contrastes, es un mundo de dualidades, pero mi reino no es de este mundo, eso nos dice nuestro Maestro, y mi reino es el reino de Dios que está en vosotros, eso nos dice el Maestro Jesús también, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. En vosotros está el reino de Dios,
Y mi reino no es de este mundo. Mi reino, lógicamente, en boca de Jesús no nos está diciendo que sea un reino distinto, que el reino de Dios que está en nosotros. ¿Cómo va a ser otro reino diferente? El reino de Jesús de Nazaret, es el reino de Dios que está en nosotros. No podría ser de otra manera. Y por eso, con esta conciencia de lo que trasciende el abanico de dualidades en el cual nos relacionamos en este mundo de apariencias, con esa conciencia, a ese nivel no podemos hablar de mal. No existe el mal no es real. El mal es una falta de aceptación del bien, el mal es una mala interpretación del bien. Todos buscamos nuestro bien, en eso somos todos exactamente iguales, incluso el masoquista. El masoquista que le gusta que le agredan, busca el bien, busca que su cerebro genere endorfinas para tener sensaciones placenteras. Lo que pasa es que lo busca de una manera que detrás de ello pues puede haber una serie de trastornos emocionales que le hace comportarse de esa manera, ¿no? Pero bueno, a lo que venía a referirme, todos buscamos el bien, todos queremos el bien, la caridad empieza por uno mismo. Otra cosa es que nos confundamos en qué es nuestro bien verdaderamente, pero el bien siempre lo estamos buscando. ¿Por qué buscamos el bien? Porque el bien es lo que a nosotros nos define. No es que tengamos que buscar el bien, es que ya el bien está verdaderamente en nosotros. Y por eso lo manifestamos, por eso queremos ser testigos de ese bien. Y solamente reconociéndonos en ese bien, en esa bondad, en esa unidad, en esa conciencia de unidad, despertando a la evidencia de que todo el mundo exterior, toda nuestra realidad exterior no es más que la manifestación de nuestra realidad interior. Solo de esa forma pues podemos trabajar para que esta realidad en la cual nos desenvolvemos pues sea la expresión de ese reino de Dios que está en nosotros. Reino de Dios que está en nosotros, pero Dios, como siempre os digo, Dios no juega al escondite. Si el reino de Dios no es reconocido en nosotros es porque algo hemos puesto, algún impedimento, algún velo. De ahí viene esa expresión de descorrer los velos de Isis, descorrer los velos del misterio. Algún velo, algún impedimento hemos puesto entre ese reino de Dios y lo que creemos ser, porque nosotros somos el reino de Dios, como bien se nos dice en un curso de amor. El reino de Dios está en vosotros, significa que vosotros sois el reino de Dios. No es algo que está escondido dentro de vosotros. Es algo que está escondido dentro del personaje que creéis ser. Pero si no creyerais en personajes que interpretáis, os reconoceríais plenamente como ese reino de Dios. En fin, espero que os haya sabido transmitir lo que yo pienso a este respecto. Las palabras son símbolos de símbolos. Tenemos que aceptar el mal en nosotros, si así lo quiere llamar, o tenemos que aceptar los juicios que hacemos con respecto a determinados elementos que llamamos mal. Y al llamarlos mal ya estamos haciendo un juicio. Esta es mi postura, ¿no? Entonces el mal no es real, no es verdadero. A esto pues siempre se le responde que ¿cómo que el mal no es real? Hay cosas horribles que pasan en el mundo, ¿no? Pero esa es la consecuencia del propio juicio del mal. Esa es la consecuencia de pensar de que el mal es verdadero, que el mal es real. Que en la palabra bien ya no está todo el infinito, todo lo concebible ya no está solo en esa palabra, bien, cuando verdaderamente bien es sinónimo de vida, como antes os comentaba. El único bien es el bien de la vida, el único milagro es el milagro de la vida. Entonces, sin ese bien no hay nada. Y nosotros no somos nada, nosotros lo somos todos si somos ese reino de Dios que está en nosotros.
Y en cualquier caso, pues la filosofía que tenía este hombre pues es muy significativa para muchas personas, ¿no? Y para muchas personas pues puede ser significativa expresarlo con esos términos. Aceptar el mal en nosotros, pero no con una intención de potenciarlo, sino de reconocer su naturalidad, de reconocer que es algo natural, que queramos comernos los dos dulces, de reconocer que es algo natural, que tengamos codicia, lujuria, gula. Y justamente al reconocer eso como algo natural es cuando tú estás predispuesto a trascenderlo, cuando ya no encuentras ningún atractivo. En la codicia, en la ira, en la gula, en la lujuria, no encuentras realmente ningún atractivo, porque no estás obsesionado con ello, porque no estás reprimiendo tus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el cual, de manera natural, no porque hayas trascendido con esfuerzo, con disciplina, no, es que no tienes interés ninguno. En la lujuria, no te atrapa la lujuria, la ira, la codicia, porque no te ofrece absolutamente nada, porque tú ya estás pleno en todos los sentidos, porque ya te reconoces como un ser íntegro y estás manifestando esa integridad en tus relaciones, es decir, estás reconociendo el gozo en ti y lo estás compartiendo y lo estás reconociendo en tus semejantes. Entonces, ¿qué carencia tiene? Entonces ya ves que gula, lujuria, codicia, ira, pues son elementos que vienen a equilibrar aquello, la falta de reconocimiento de esa integridad en nosotros. Gula, lujuria, ira, envidia, vienen a equilibrar esa integridad y se convierten en elementos de aprendizaje que nos conducen a esa integridad que no ha sido reconocida, esa integridad que es sinónimo del reino de Dios, como bien dice Jesús, del reino de Dios que está en nosotros. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva ocasión.